Tenemos un clima maravilloso el día de hoy, ¿no es cierto? Porque los calores que hemos tenido estos días han sido bastante interesantes. Bueno, le voy a pedir en este momento que donde se encuentra ahí sentado se disponga, vamos a orar, a pedirle a Dios que nuestro corazón sea buena tierra para su palabra, para que sea Él, así como habló a mi corazón, trayendo un mensaje de esperanza para todos nosotros. Cierre sus ojitos y dispóngase. Señor, te damos gracias por este día, por esta oportunidad más que nos permites de estar en tu casa, Señor, de estar vivos. Y sabemos y reconocemos que todavía tienes propósitos con nuestra vida, tienes un gran propósito para nuestra vida y tienes unas asignaciones que tienes para nosotros. Señor, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador y queremos disponer nuestro corazón en este momento para que seas tú hablándonos. Espíritu Santo, te permitimos hoy que en nuestro corazón la palabra encuentre una buena tierra, sea sembrada y dé fruto. Bendecimos a aquellos que están conectados mediante la virtualidad, aquellos que por algún problema de salud no pudieron venir, seas tú también llevando tu mano poderosa y sanadora y obrando un milagro en ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si usted toma nota, si usted lleva un registro, el título de la palabra de hoy se llama La prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. Como introducción, me gustaría comentarles que hay algo que he venido trabajando. Yo digo que esta semana me tocó campaña porque prediqué viernes, prediqué ayer y hoy Dios me permite predicar. Entonces, una campaña que Dios me programó porque llevaba un poco más de 2 meses sin tocar un altar, sin predicar, pero Dios de una vez me recibe y listo, campaña. Y todos los temas están conectados. Mire que cuando yo le pedí a Dios la palabra para hoy, vino un texto de una vez a mi mente y tocó mi corazón. Santiago 1, 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Y el viernes, la temática que está manejando Renovación 21 habla sobre buscando la unidad y hablamos sobre el espíritu que quiere reinar este mundo. Entonces, otro tema que estoy manejando a nivel global con el equipo de trabajo y con Renovación 21 es que tenemos un gran propósito o un gran llamado en nuestra vida. Un ejercicio que nos hicieron en enero donde nos preguntaban, ¿para usted qué es propósito? ¿Para usted qué es llamado? Y pues, de pronto desde la perspectiva de uno puede decir que es propósito, que es llamado. Pero el pastor, que incluso se llama como yo, pero el nombre está inverso, se llama David Eduardo Cañas, que es otro hijo de pastor también, nos decía, el gran propósito que usted como ser humano debe entender que tiene, es que la imagen de Jesucristo se refleje en su vida, lo más posible. O sea, que cuando las personas lo vean a usted, no vean sus errores, no vean sus dones, sus talentos, sino que vean a Dios a través suyo. Por eso hay veces que uno sin conocer a alguien, solamente con su presencia puede generarle atracción, porque esa persona ve en uno a Jesucristo. O si la persona está dominada por el enemigo, entonces siente esa repulsión porque siente la presencia de Dios en nosotros. Entonces, recuerde esto y téngalo muy presente. El gran objetivo para nosotros como seres humanos es lograr que Jesucristo se refleje en nosotros. O sea, mejor dicho, haga de cuenta que usted se mira a un espejo y en vez de verse usted, ve a Jesús. Y no solo que usted lo vea, sino que las demás personas lo puedan ver. Entonces, para llegar a ser esa imagen y semejanza, hay un texto que nos habla de la unidad de la fe. Hay que conocerlo, habla del conocimiento de Dios. Entonces, es muy difícil que usted pueda imitar a alguien o reflejar a alguien si no lo conoce, si no lo ha estudiado, si no ha tenido una relación directa con esa persona. ¿Sí? Es un poquito complicado usted poder reflejar algo que no conoce. Entonces, el viernes en la noche estábamos hablando y nos preguntábamos, ¿qué cosas nos impiden llegar a esa meta? ¿Qué cosas se nos vuelven un estorbo, una dificultad? ¿Qué cosas nos alejan de ese propósito? Y hablábamos sobre condiciones de pecado, sobre muchas situaciones que
por nuestra naturaleza caída, pues nos alejan de ese propósito, que en vez de parecernos a Jesús, nos parecemos al enemigo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de las pruebas. La prueba de nuestra fe es el título. Entonces, hoy vamos a ver qué cosas nos ayudan a cumplir ese propósito. Para llegar a una meta, imagínese una carrera, pero una carrera larga, una maratón. Pastor Qué Díaz preguntaba cuánto era la distancia reglamentaria de una maratón. Era unos kilómetros más unos cuantos metros. 42.190. ¿Qué pasa si hoy, por ejemplo, nos invitan a todos a participar en una maratón? Están invitados, no tienen que pagar nada, tienen uniforme gratis, vayan, arranquen. ¿Cuántos de nosotros podríamos llegar siquiera a la meta? No importa el tiempo. Por lo menos yo no. Tengo una operación en la rodilla y ni correr puedo. Entonces, por lo menos por aquí alguien de acá cree que podría llegar a recorrer ese. Para usted cumplir o lograr esa meta, tiene que pasar un proceso. El proceso de un atleta, ¿sí? Para algunos es en un centro deportivo, en un complejo deportivo donde tienen psicólogo, donde tienen un preparador físico, donde tienen nutricionista, donde tienen equipos, ¿sí? Pero mire que hay otros, la mayoría de maratonistas famosos en Europa son keniatas, que no han tenido centros deportivos, que no han tenido nutricionista, sino que la misma prueba que la vida le pone a diario los va capacitando para lograr ese objetivo. En estos días vi una noticia de unas indígenas de México que hicieron una carrera, el destino es Las Vegas, Nevada, no recuerdo de dónde arrancan. Y la característica especial de ellas fue que primero corrieron vestidas con el traje típico de su cultura, que son unas faldas, un vestido, mientras que los otros iban en shorts, en franelilla. Primero eso resaltaba, o sea, verlas corriendo con ese traje típico, haga de cuenta con un vestido de bambuco, algo así parecido, pero de colores. Y lo otro era que no llevaban calzado deportivo. Algunas de ellas corrieron en los que en México llaman guaraches, que para nosotros serían como cotizas. Haga de cuenta una carrera de esas. Y entonces se hicieron tan visibles que permitieron conocer esa cultura, pues resulta que ellos, por las distancias que deben recorrer, ¿sí? Se caracterizan por eso, por desarrollar su velocidad, y como lo hacen a diario, ese es el proceso que llevan. A diferencia de nosotros que tenemos una vida un poquito más sedentaria, y que enfrentarnos a una prueba de esas, pues de una vez sabemos que tenemos muy poca probabilidad de cumplirla, de arrancar siquiera. Entonces, no es el tiempo que tenemos para lograr una prueba. O sea, el tiempo no es, por ejemplo, yo creía que cuando entrara a la universidad, al cabo de 5 años, iba a obtener mi título. Pero no fue así, fue un poquitico más. Entonces, no es el tiempo cronológico el que determina que usted va a lograr un objetivo, sino qué hace usted durante ese tiempo. ¿Qué hace usted durante ese tiempo? Entonces, tenga eso en mente. Vamos a leer la palabra de Dios, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para ponerse triste y desesperarse. ¿Sí dice eso? Para alegrarse mucho. 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, dice en esta versión, en Reina Valera dice la paciencia. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Versículo 4. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia o su paciencia
se haya desarrollado plenamente, seremos ¿qué? Perfectos y completos, y no nos faltará nada. Entonces, hay un proceso. ¿Qué pasa si usted interrumpe un proceso? ¿Logra el mismo objetivo? Si usted a mitad de la carrera se retira, como por ejemplo pasó en una maratón, que una participante se salió, se subió en un bus y luego volvió y encontró a los corredores más adelante. La descalificaron, no logró cumplir el objetivo porque se saltó el proceso o lo cortó. Muchos ni siquiera logran completar la maratón. Por eso, incluso hasta el que llega de último es bien visto porque logró completar la meta. Hay algunos que arrancan y ni siquiera terminan la maratón. Entonces, hay un proceso y hay algo que determina que usted vaya a lograr el objetivo. Recuerde que nuestro gran objetivo, nuestro gran llamado, es que Jesucristo se refleje en nosotros, que cuando las personas nos vean, lo vean a Él. Aun cuando tenemos defectos, aun cuando tenemos talentos y dones, que no sea la gloria para nosotros, sino que la gloria sea para Dios. Yo busqué en el diccionario, me gusta mucho, porque por ejemplo la palabra prueba tiene varias definiciones. Tiene varias definiciones. Usted escucha la palabra prueba y se le puede venir una cosa totalmente diferente a la mente. Entonces dice que la prueba es la razón, argumento o instrumento que se pretende mostrar para hacer patente una verdad o la falsedad de algo. Sinónimos de esta definición de prueba: demostración, corroboración, testificación, evidencia, muestra. Entonces, por ejemplo, en un juicio, para demostrar que alguien cometió algo, presentan unas pruebas, unas evidencias. Entonces, esta definición de prueba no es la que queremos analizar. Otra definición de prueba dice que es un ensayo, un experimento que se hace a algo para saber cómo resultará en su forma definitiva. Entonces, por lo menos la doctora Mónica, si alguien es alérgico o no lo saben, ¿qué le hacen primero para saber si es alérgico a un medicamento? Le hacen una pequeña prueba y determinan si es alérgico o no. Vamos acercándonos a la definición que queremos buscar. Otra definición de prueba es muestra, cantidad pequeña de un alimento destinada a examinar su calidad. Entonces, no sé si usted ha pasado por un centro comercial o por un supermercado donde le dan la pruebita, la degustación. ¿Sí? Entonces, esa es otra definición de prueba. Y finalmente, piensen lo siguiente: una evaluación en el colegio, en la universidad, una prueba. Examen que se hace para demostrar o comprobar los conocimientos o aptitudes de alguien. Sinónimos de esta definición: examen, ejercicio, test. En la universidad le llaman uno parcial. Tenemos parcial. Entonces, ¿cuál es el objetivo del parcial? No es rajarlo, sino que usted demuestre que sabe. Se me viene a la cabeza el siguiente ejemplo. ¿Quiénes aquí conducen y tienen licencia? Porque hay alguien que conduce y no tiene licencia. Entonces, los que conducen y tienen licencia han tenido que pasar por un curso, por un proceso, y al final tienen una prueba donde es calificado. Imagínense que alguien al final de la prueba demuestre que no sabe manejar. Le dan la licencia de manera legal, ¿no? Porque si hay gente que paga y así no sepa, ni haya hecho las pruebas, le dan su licencia. Pero en el orden natural de las cosas, cuando alguien no aprueba, valga la redundancia, la prueba, ¿qué sucede? Tiene que repetirla. Tiene que repetirla, porque el objetivo de la prueba es demostrar que sabe, que está preparado, que está listo, que está apto. Ahora, con esa definición de prueba, ubíquese en su vida diaria, ya sea en colegio, universidad, en su familia, en su trabajo, en su salud. Podemos decir entonces que pasar por pruebas o dificultades no debe ser motivo de tristeza,
Pero pues nosotros, a veces, muchas veces de manera natural, ante una prueba, nos angustiamos, nos ponemos tristes, nos desesperamos. ¿Sí? Tenga este versículo en mente, cuando se enfrente a una prueba, entonces haga el pare. Santiago 1:2 me dice que en vez de ponerme triste, yo debo alegrarme. ¿Por qué me debo alegrar? Vamos a ver. Cada prueba, cada dificultad, cada problema tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esa prueba? Que se vaya formando en nosotros la paciencia, la fe. Y al final, ¿qué nos dice Santiago? Para que seamos perfectos y cabales, dice Reina Valera, y que no nos falte nada. Quiere decir que todavía nos falta. Para llegar a reflejar a Jesús en nuestra vida todavía nos falta. Estamos en ese proceso. ¿Cómo logramos? Pues a través de la prueba que nos va capacitando, que va demostrando que sí somos discípulos, que sí somos su imagen. Exacto, para allá vamos. Cada situación adversa que podamos enfrentar o que estemos enfrentando tiene el potencial de ayudarnos a trabajar áreas de nuestra vida en las cuales necesitamos acercarnos más a la imagen de Jesús. Entonces, si usted una prueba, una dificultad no la pasó, ¿qué quiere decir? Que en esa área específica, ya sea su carácter, su economía, ya sea la verdad, si usted tuvo que decir una mentira, o decidió decir una mentira, perdón, entonces hay un área en su vida en la que usted está más lejos de Jesús, en la cual debe trabajar. Y va a tener, y la vida le va a dar la oportunidad de tener otra prueba de pronto un poquito más difícil, para que usted demuestre que sí merece reflejar a Jesús. ¿Quién recuerda las primeras moneditas de 1,000 pesos? ¿Quién las recuerda? ¿Cómo hacía uno para saber si era falsa? Por lo menos había una prueba que uno la tiraba al aire y el sonido, ¿cierto? Yo recuerdo estaba en el taller de mi papá y tenía una moneda falsa. Y entonces mi papá dijo, pues si quiere hágale un hueco. Yo, ay sí, me la llevé al taladro, la perforé y se la mostré y dijo, no, era esta que estaba acá. No tuve la precaución de antes de perforar la moneda, hacer una prueba. Y tengo en mi casa, en mi colección de monedas, una moneda de 1,000 que no era falsa, con una perforación. Me quedó el recuerdo. Vamos a Primera de Pedro 1, 6 al 7, que nos va a decir algo muy similar a Santiago y nos va a agregar algo. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice de la siguiente manera: así que alégrense de verdad. Quiero que en este momento usted a la persona que está al lado le sonría, pero falso, o sea, no real, una sonrisa fingida. Sonrisa de Joan. Una sonrisa fingida, a ver. No, aquí nos pide una alegría real. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tenemos que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Siguiente, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, porque a veces es muy fácil tener fe cuando no se enfrenta a la prueba. Y cuando llega el momento de la prueba nos damos cuenta de que no teníamos fe, solamente hablábamos, pero no había fe real. Siguiente, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba, y además, ¿qué hace el fuego? Purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, no dice una, no dice dos, dice en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza,
gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Denle un aplauso a Dios, por favor. ¿Quién aquí ha trabajado con oro? ¿Quién aquí ha trabajado con oro? ¿Qué pasa cuando uno en el crisol pone una pieza de oro, pero por ejemplo que está mezclada con otra cosa? Arriba queda como una escoria y eso se descarta. Entonces la prueba no solamente demuestra algo, sino que purifica. O sea, en la prueba lo que a usted le sobra sale a flote y si usted lo permite se lo retiran, porque si usted no lo permite pues va a seguir con eso ahí si no pasa la prueba. Dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Hay una esperanza para nosotros. Piense en este momento en una prueba que usted haya pasado antes o que en este momento esté pasando. Piense un momentico en esa dificultad, si es una carencia económica, si es una deuda, si es una dificultad de salud, si es una dificultad familiar, si es un tema laboral. Piense un momentico en esa dificultad. Y ahora escuche lo siguiente, hay una esperanza. No soportamos las pruebas por un capricho de Dios o nuestro o de otra persona, sino que ellas tienen un propósito. Que así no logremos entenderlo en el momento, porque es muy difícil a veces lograr ponerle lógica a las cosas que nos suceden en el momento, cuando el tiempo apremia, cuando la salud es crítica, cuando el dinero escasea y hay que cumplir compromisos. Es un poquito difícil de entender en el momento, pero la certeza de que esas pruebas obran para nuestro bienestar. A los que aman a Dios, todas las cosas, no dice a los que creen, porque hay gente que solo dicen todo lo que sucede obra para bien, pero sea y lea completo, a los que amamos a Dios. Entonces, mientras somos probados, también vamos siendo purificados. Algo puro es que es en esencia solamente eso, o sea que lo que no le corresponde se quita. Entonces, recuerden, nuestro objetivo es que seamos lo más parecido a Jesucristo. O sea que lo que no sea Jesucristo, cuando somos purificados, Dios mismo se encarga de quitarlo. Dios mismo se encarga de quitarlo. Mientras estamos enfrentando una dificultad, podemos hacer el ejercicio de pensar, ¿sí? De pronto detenernos en vez de quejarnos. Entonces hace uno el pare y piensa. Se hace una pregunta como la siguiente: ¿qué área de mi vida requiere una virtud que sí tiene el Señor Jesús y que en este momento de pronto yo no tengo o me falta? Y me pasó en estos días, se me presentó un inconveniente y antes de quejarme dije, bueno, ¿qué me hace falta para poder superar esta prueba? Y eso me lleva a la oración, a pensar en Dios, a buscar en su palabra y a tener una tranquilidad, una esperanza de que esa prueba que estoy enfrentando no es para destruirme, sino para que yo mejore. Y ya no ataco o enfrento esa dificultad de la misma manera, con angustia, sino que tengo una esperanza de que, por ejemplo, cuando me fueron a hacer la operación de la rodilla, desde el año pasado un médico me estaba llevando el caso, un ortopedista que había tenido muy buenas referencias de él y él estaba llevándome el caso. Con un amigo y hermano de la iglesia hicimos que el proceso se agilizara un poquito y cuando hay un derecho, una tutela, hay un término que deben cumplir. Entonces, antes de que se venciera el término, me llamaron, señor Eduardo, lo llamamos por la operación de su rodilla. Sí, claro, sí, dígame. Me llamaron un martes, me dijeron, lo vamos a operar este viernes. Este jueves. Pero hay un problema. El médico que lo venía viendo a usted está incapacitado. ¿Acepta el cambio de profesional?
si quiere hagamos algo, yo mañana lo llamo y usted me confirma. Listo. Entonces empieza el temor humano. ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces dije no, hay una decisión tomada. Junto con mi esposa, la decisión era operarme. Si Dios no obraba un milagro hasta ese momento, la decisión era operarme. Y fui a la oración y a pedirle a Dios sabiduría. Y luego recordé, mi fe no está puesta en el médico que me va a operar. Mi fe está puesta en Dios. Sea quien me opere, nada escapa a la voluntad de Dios. Entonces yo sentí una paz, una tranquilidad en seguir adelante. Y llamé y confirmé, sí, acepto el cambio de profesional. Y eso genera temor, eso genera, porque es una parte de su cuerpo la que va a ser intervenida. Y estoy haciendo terapias con alguien que lo han operado 4 veces. El primer médico lo operó 3 veces y lo hizo mal. Entonces siempre hay un riesgo, ¿sí? Pero mi fe no estaba puesta en el médico que me iba a operar. Mi fe estaba puesta en Dios. Y míreme acá, ya puedo caminar sin muletas. Voy en ese proceso de recuperación. Dele un aplauso, dele la gloria a Dios. ¿Qué fue probado en mí en ese momento? Mi fe está siendo puesta a prueba. Pero ella debe seguir, es un proceso que no puedo abortar. Solo porque logré por lo menos una carrera de ciclismo, Albeiro. ¿Cuántas etapas tiene una carrera que usted conozca? Un Giro, una Vuelta a España. 21 etapas. ¿Qué pasa si el ciclista corona 3 al hilo, 3 seguidas llega de capo? ¿Ya queda campeón? ¿Qué pasa si se descuida y de ahí para adelante se rezaga? No va a ganar. Entonces, no porque tengamos una victoria en una prueba, quiere decir que ya lo hemos logrado todo, no. Son muchas pruebas. ¿Cómo? Una detrás de otra, correcto, muy bien. Entonces, cuando usted está enfrentando una dificultad, antes de quejarse, antes de buscar culpables, tómese un momentico para pedirle al Espíritu Santo, ¿qué es lo que en esta prueba debo trabajar? ¿Qué me hace falta? ¿Sí? Voy a compartir el testimonio de alguien que me comentó que tenían un negocio y el negocio no estaba yendo bien. Y esta persona iba camino a su casa y llorando porque decía, o sea, tenemos un negocio, llevamos como 2 meses y no vendemos nada. Y de pronto vino Dios y le recordó, yo a ustedes no los puse ahí para vender. Ustedes tenían ahí otro propósito. Y cuando ella empezó a mirar hacia atrás, si habían cumplido el propósito de estar ahí, sintió paz. Dijo, ya sé que no perdí mi tiempo, todo ese tiempo que estuve ahí, porque logré compartir de su palabra, logré hacer que muchas personas te conocieran. Y la parte económica y el negocio, mire lo que pasó. Entregaron el local, se llevaron toda la mercancía para su casa, y en esa siguiente semana vendieron todo lo que no habían vendido en los meses anteriores. Y tenían la paz y la tranquilidad de que para lo que Dios los puso, habían logrado el objetivo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si se desesperaba y si se ponía a pelear y si humanamente quería salir de la mercancía o salir del lugar? Pues las cosas no hubieran resultado de la manera en que sucedieron. Y aunque se presentaron dificultades incluso para entregar el local, Dios obró de manera sobrenatural. La persona dio una palabra, dijo, a las 8 de la noche yo le entrego las llaves. Y por haber tomado el reto de entregar el local ese mismo día, la persona le condonó una parte de la deuda. O sea, mire cómo Dios puso, pero pasaron una prueba porque la persona que contrataron para llegar no llegó a tiempo. Y ahí seguía probándose la fe. ¿En quién estaba puesta la fe de esos hermanos? Entonces mire cómo cada prueba lo va usted purificando. Y luego ese testimonio que usted se lo cuenta a alguien, le ayuda para que él también, cuando enfrente una prueba, bueno, si Dios lo hizo con ella o con él, también lo puede hacer conmigo. Vamos al libro de Efesios, por favor.
Vamos a leer Efesios para ir finalizando. Efesios 4, versículos 12 y 13. Efesios 4, 12 y 13. En el versículo 11, Pablo nos habla de cuáles son los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Para qué están esos ministerios? Dice versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad que perfecta, que se conforma a la plena estatura de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como comunidad, como iglesia? Cada rol que desempeña cada persona es que el cuerpo de Cristo se vaya edificando. Y aquí nos recuerda cuál es ese gran objetivo que tenemos: llegar a la estatura de Cristo. ¿A través de qué? De la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si usted no conoce a Jesús, ¿cómo lo va a poder reflejar? Si usted no tiene una relación íntima con Dios, si usted no va a la oración, pues difícilmente va a poder reflejar algo que no conoce. Entonces las pruebas que usted vaya a enfrentar, a pasar, lo van a ayudar a que lo que no corresponde a Jesús sea retirado de su vida, y lo que sí es Jesús se conforme o se haga parte de su vida. Hay algo que no alcanzamos a ver en este momento, pero es una clasificación. Podríamos hacer una clasificación del origen de las pruebas o dificultades que enfrentamos. Hay 2 grandes grupos. Hay pruebas que son consecuencia de nuestras decisiones. Nosotros tomamos una decisión y eso trae como consecuencia una prueba. Y dentro de las decisiones que tomamos, entonces podemos tomar una decisión correcta, ¿sí?, que nos va a hacer enfrentar una prueba. Puse ahí de ejemplo a Ananías, Azarías y Misael, que tomaron la decisión de no adorar a la estatua de Nabucodonosor y enfrentaron la prueba de fuego literal. ¿Sí? Entonces, aun cuando usted tome una decisión correcta, va a enfrentarse a una prueba. Ahora, segundo, tomar una decisión incorrecta sin una mala intención. Usa iba caminando junto con el arca se fue a caer y él tomó una mala decisión sin una mala intención. Extendió su mano y cayó inmediatamente muerto. Tomar una mala decisión sin una mala intención también me puede poner frente a una prueba. Y Giesi, el criado de Eliseo, cuando Naamán se iba, tomó una mala decisión con una mala intención y también obtuvo una prueba y no la superó. La consecuencia fue desastrosa tanto para él como para su descendencia. Y por último tenemos pruebas que son consecuencia de algo que no es nuestra decisión. A veces Dios nos pone frente a pruebas y no es por culpa de algo que usted haya hecho o dejado de hacer, sino es simplemente para que Él se glorifique en su vida. Quiero invitarlo por favor a que se ponga de pie. Vamos a orar. Y en ese momento tome un tiempo para pensar en qué pruebas está pasando de pronto este momento o qué situaciones lleva viviendo para que sea Dios obrando en ellas. Quiero preguntar si alguien el día de hoy nos acompaña por primera vez, si esta es la primera o segunda vez que de pronto nos visita, nos acompaña. Quiero ver su manita levantada. Si hay alguien que por primera vez, Dios te bendiga, mi hermano. Espero que la palabra de Dios haya hablado a su corazón y haya traído esperanza. Quiero invitarlo, si es posible, que pase al frente. Quiero hacerle una invitación muy amable a que pase al frente para que sea bendecido. Es una decisión valiente. Que Dios le bendiga. Un aplauso, por favor, para Dios. Dios les bendiga, bienvenidos.
Mucho gusto. Elías, tremendo nombre, mi hermano. Dios les bendiga, bienvenidos. Bueno, vamos a orar. Voy a pedirle al pastor Johnny que nos acompañe en este momento para que sea sellando esta palabra, para que sea afirmándola en nuestro corazón. Ustedes que están aquí al frente, yo les voy a regalar una oración que hice hace 28 años y transformó mi vida. ¿Quieren recibirla? ¿La quieren recibir? Entonces les invito a que cierren sus ojos para que no se distraigan y repitan conmigo, yo les voy a guiar. Digan, Señor Jesucristo, he oído tu palabra y sé que ella es verdad y que todo lo que de ti venga me ayudará para crecer y para ser perfeccionado. Por favor, con voz audible, diga, Señor Jesucristo, hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento. Perdóname, lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Dios. Te reconozco, diga, te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para el día de la redención. Diga, hoy ya puedo decir con toda confianza que soy hijo de Dios, porque creo en tu nombre y te he recibido en mi corazón. Como hijo de Dios, diga, como hijo de Dios, yo reclamo las promesas y la herencia que me corresponden como hijo. Diga, yo renuncio a toda maldición que hubiera llegado a mi vida por mi pecado, el pecado de mis padres, abuelos o tatarabuelos, y declaro libertad para mi vida. Diga, renuncio a toda herencia de maldición por enfermedades, por brujería o por cualquier otra cosa. Y cierro, diga, cierro toda puerta que hubiera abierto a las tinieblas en el nombre de Jesucristo y me declaro libre para gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Démosle un aplauso al Señor. Hace 28 años yo hice una oración como esta. Nunca me imaginé que fuera pastor. Ni siquiera estaba en mi agenda ser cristiano, mucho menos pastor, pero en los propósitos de Dios, todo ayuda para bien. Iglesia, levanta tus manitas al cielo y vamos a orar dándole gracias al Señor por la palabra. Padre, gracias por tu palabra. Diga, la atesoro en mi corazón y propongo ponerla por obra. Diga, cuando salga por estas puertas, tengo en mi corazón el firme propósito de hacer tu palabra, de ponerla por obra y de que mi vida se parezca cada vez más a Jesucristo y que pueda reflejar su imagen al mundo para que aquellas personas que no te conocen puedan hacerlo en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Ven, pasa a tu casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.